Para ti, ¿qué es lo que define a un superhéroe? Tal vez sea el poder que tiene, o hasta el uniforme de lucha que usa. Para algunos, un héroe surge en los momentos en los que la humanidad grita por ayuda. Para otros, no todos los héroes necesitan capa. Pero en realidad, nada de eso importa. Pues lo que realmente define a un héroe es la elección de entregarse por el prójimo. Después de todo, todos hemos necesitado o necesitaremos ayuda algún día. Pero, ¿sabes cuál es la mayor lección de toda la historia? Es que además de recibir ayuda, todos tenemos el poder de ayudar al prójimo. Gracias a este poder, todos estos héroes y heroínas que estás viendo han sido salvados en alguna oportunidad por otros héroes y heroínas. De cada 100 personas, solo 18 donan sangre. Con tu ayuda podemos aumentar este número. Tú tienes un gran poder. Úsalo.
Feliz tarde, hermanos, hermanas, amigos. Quiero que me acompañen esta noche al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Quiero que recordemos el cuarto mandamiento. Estamos entrando en los primeros minutos de este día sagrado. Y quisiera recordarles, así como Dios le dijera al pueblo de Israel, quisiera decirles esta noche, estas 24 horas. Dice Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del sábado para santificarlo. Es lo primero. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y le recuerda que tiene 6 días para trabajar y hacer toda su obra. Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Me interesante la forma como se escribe aquí. Le dice qué es lo que tiene que hacer. Acordarse. Acuérdate. ¿Qué más tiene que hacer? Descansar. El séptimo día es día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué es un día de reposo? Bueno, porque Dios cuando hizo la creación lo hizo en 6 días y reposó. Por lo tanto, el sábado, termina diciendo, es bendito por Dios y santificado por Dios. Descansemos hoy no solamente de las actividades físicas, sino también de aquellas intelectuales. Que nuestros pensamientos hoy se centren en Dios, que todo cuanto exhale nuestro ser sea para la alabanza, la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar en este momento un canto que aparecerá allí en pantalla, y después de este canto habremos de tener una palabra de oración para recibir el sábado. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir.
Después de haber entonado este hermoso canto, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a buscar de esa manera a nuestro Dios en oración. Señor nuestro Dios y Padre, que habitas en los cielos, rendimos ante ti nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra gratitud por todas las bondades recibidas sin merecer durante esta semana. 6 días, Señor, 24 horas de cada uno de ellos. Y si estamos con vida hasta este momento, no dudamos que es por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Y venimos para decirte gracias, Señor, para pedir perdón, porque somos seres humanos que pecamos, pero seguros de que la sangre de Cristo puede darnos perdón. Ahora, oh Padre, después de ser perdonados, queremos al iniciar este sábado, ya los minutos están corriendo, queremos tener tu bendición, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, que todo nuestro ser, Señor, este día pueda ser santificado por ti, y todo cuanto hagamos, oh Señor, honre y glorifique tu santo nombre. Si alguna actividad de algún hermano, de alguna hermana ha quedado inconclusa, por alguna u otra razón, Señor, rogamos que ellos no le robe el gozo de poder darte la alabanza que solo tú mereces. Si alguno está preocupado, Señor, por las crisis que se viven, económica o de salud, Señor, en tu mano ponemos esa necesidad. Tú la puedas suplir y que, Señor, para honra y gloria de tu nombre, puedas llenar de paz y satisfacer esa necesidad de tus hijos. Padre, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Quédate en cada corazón, llenándonos con tu presencia, y que este día la oración, el estudio de tu palabra y los cantos fortalezcan nuestra fe. Humildemente, Señor, oramos y pedimos nuestros ruegos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo, denle un abrazo al que esté a su lado y dígale que Dios te dé un feliz sábado. Disfrutemos del programa de esta noche. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, que ya están siguiendo nuestra transmisión. Ha sido una semana muy bendecida. Esta noche habremos de tener el estudio de la palabra de Dios, la continuidad. Estamos hablando del santuario, de todas las ceremonias, sacrificios y ofrendas que se veían en el santuario. Y hoy continuaremos. El día miércoles vimos algunas ofrendas. Hoy continuaremos viendo tres ofrendas. Y antes de que iniciemos, quisiera que me acompañen en sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Un versículo muy conocido, Isaías 53, 5. Si ya lo tenemos, quiero darle lectura y usted me sigue con la vista ahí en casita. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y oramos para pedir la bendición de Dios sobre nuestro estudio? Oramos. Buen Dios y Padre, muchas gracias te damos en estos primeros minutos de tu día santo por tus bondades y misericordias con las que hasta aquí nos has guiado. Gracias, Señor, por este sábado y por la oportunidad de abrir tu palabra. Solicitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Enséñanos, muéstranos a través de estas ofrendas que se celebraban en el santuario, lecciones, enseñanzas para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda que cuando leemos este versículo del profeta Isaías, el capítulo 53, muchos le han denominado como el siervo sufriente, el Mesías sufriente, y tiene qué lecciones tan profundas para nosotros. Lo hemos escogido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. La mayoría de cosas que se hacían en el santuario, y de manera específica las ofrendas, tenían un significado muy particular, que apuntaban a la vida de ese Mesías, que en la vida de Jesús se iban a cumplir. Y una de esas ofrendas, la siguiente, continuidad del día miércoles,
es la ofrenda de la libación, así se le conoce, o en otras partes le conocen como la ofrenda bebible. La ofrenda de libación tenía su origen, su principio, mucho antes del Sinaí. La primera vez que en la Biblia se menciona es en el libro de Génesis capítulo 35, versículos del 10 al 14. En aquel momento, cuando en gratitud a las tantas bendiciones que Dios le había dado a Jacob, allí en ese lugar en Betel, él ofreció un holocausto y también puso libación. Cuando ofreció esta ofrenda, aquel hombre patriarca llamado Jacob mostró su voluntad, estando dispuesto a entregar su vida si era necesario por la causa de Dios. La ofrenda de libación o bebible, como muchos le conocen, era una ofrenda de vino. Este nunca era bebido por el sacerdote o por el pueblo. Esto es muy importante, este dato. Nunca era bebido este vino que se dedicaba para el Señor, ni por el sacerdote y mucho menos por el pueblo. Este era esparcido, era derramado delante de la presencia del Señor. Al igual que la ofrenda de oblación, que es la que vamos a ver a continuidad, o la ofrenda comible, este era mezclado en las ofrendas o en los sacrificios totalmente quemados, como vimos en el día miércoles. Y es el libro de Números. Si me acompañan, allí al libro de Números, capítulo 15, donde se nos habla un poquito más a detalle de esta ofrenda de libación. Y si nosotros nos damos cuenta, no vamos a leer porque son varios versículos y esto nos tomaría tiempo, pero allí en casita podemos tomarnos el tiempo suficiente después para leer. Explicaré un poco. En todas las ofrendas, dice el versículo 3, versículos 2 y 3, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré por habitación, y presentéis ofrenda que se quema a Jehová. Y ahí empieza a ser un desenglose de todas las cosas en las cuales debía haber libación. Es decir, derramamiento de vino. Cuando hablamos de libación estamos hablando de un vino especial, como dijimos anteriormente, que no se usaba para otra cosa, sino para ser derramado o vertido delante del Señor. Nunca estas ofrendas de libación de vino eran derramadas en el altar del incienso, sino que siempre se derramaban en el atrio, porque ellas tipificaban cosas que habrían de ocurrir en el atrio antitípico, es decir, en esta tierra. Las cosas que ocurrían en el atrio del santuario terrenal tipificaban al atrio antitípico que es esta tierra. Y como esa obra, la cual simbolizaba la libación, iba a ocurrir aquí en la tierra, por consiguiente entonces tiene una vital importancia y un significado muy particular. Esta ofrenda que nosotros conocemos como la libación era una ofrenda que tenía muchos significados y veremos cuáles son esos significados. En primer lugar, podemos asociarla con aquella promesa que Dios hiciera a su pueblo en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28 e Isaías capítulo 44 versículo 13. El derramamiento del Espíritu Santo tenía que ver con ello también. Ahora, el apóstol Pablo le da un significado mucho más especial. Allí en el libro de Filipenses, si podemos ubicarnos, Filipenses capítulo 2 versículos del 14 al 17, el apóstol trata de aclarar esta ofrenda de libación. Filipenses capítulo 2 versículos 14 al 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
Pablo le da un significado con mucha más profundidad. Pablo, por consiguiente, nos dice que esa libación somos nosotros que derramamos nuestra vida para ser consumido en el altar, simbolizando así una entrega completa, una entrega total al servicio del Señor. Ahora, pero la libación tenía un significado, era una ofrenda típica. Es decir, llegaría un momento en el que algo tendría que ocurrir. ¿Qué era eso que tenía que ocurrir? Y tenía que llegar a un antitipo. Bueno, en el versículo introductorio lo dijimos, su cumplimiento en Jesús. La ofrenda de libación era un tipo de la vida de Cristo, derramada por nosotros. Y el antitipo puede ser repetido en la vida de todo aquel que, como Pablo, se regocija en ser derramado como sacrificio y consumido en el altar. Es por eso que la libación, ese vino que se vertía allí en el altar junto con las ofrendas que eran totalmente quemadas, era símbolo de la sangre de Cristo. Y es Jesús mismo de sus labios, allí en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28, en aquel momento, juntamente con los 12 sentados en aquel departamento, en aquel aposento, Jesús le dijo en el versículo 26, 27 y 28, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de sus pecados. Ese vino que se vertía era símbolo de la sangre de Cristo. Y en nuestro contexto hoy es ese vino que nosotros participamos en la cena del Señor. Así que cuando nosotros estudiamos esta ofrenda de la libación, nos damos cuenta que tiene su significado más particular en la vida de Cristo. Aquel que un día iba a morir crucificado y su sangre se había de verter, ¿para qué? Para la salvación de los seres humanos. Y nosotros, de manera simbólica también hoy, a través de la Santa Cena, en ese vino que participamos, como símbolo de la sangre de Cristo que revitaliza nuestra vida y sobre todo reconsagra nuestro ser, limpia nuestros pecados cometidos por ignorancia y entonces nos vuelve a poner en sintonía con nuestro Dios. Y entonces nos vamos a la segunda, en el orden sería la cuarta, pero en esta noche la segunda ofrenda, la oblación o la ofrenda comible, como también otros le conocen. Para entender esta ofrenda tenemos que ir a las dos grandes divisiones de las ofrendas. Las ofrendas se dividían en dos, cruentas e incruentas. Las cruentas había derramamiento de sangre, había carne. Pero en las incruentas no había derramamiento de sangre y por consiguiente no había carne. La oblación, la ofrenda comible, pertenecía a esta última. La ofrenda comible entonces consistía en tres cosas: harina, aceite e incienso. En algunos casos esta harina se cocía, se amasaba y se hacían tortas o pastelitos u hojuelas para que fueran ofrendadas. En todo caso, que esta harina llegara a amasarse y se convirtiera en un pan, no debería llevar levadura ni miel. Levadura, porque de acuerdo a lo que dice la Biblia en 1 Corintios 5:8, es símbolo de malicia y de maldad, por consiguiente de pecado. ¿Y por qué no debería llevar miel? Bueno, porque la miel fermenta, porque la miel se agria y cuando se agria entonces por consiguiente fermentaría la harina. Entonces no debería llevar ninguna de esas cosas. Ahora, lo que sí debería llevar era sal. La sal es todo lo contrario de estos otros dos materiales. La sal, por consiguiente, previene la corrupción
Y además en la Biblia la sal es un símbolo de amistad. Por eso es que el apóstol Pablo y Jesús mismo hablan de la sal, diciendo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, que deben ser sal, dar sabor, y por sobre todo conocemos el uso de la sal en la actualidad como un medio para preservar. Ahora, ese libro de Levítico capítulo 2, donde se nos habla de esta ofrenda de oblación, la ofrenda comible, y algunos datos muy importantes que nosotros podemos encontrar, es que esta ofrenda el sacerdote participaba. Cuando una persona, y también al igual que la libación, en la mayoría de sacrificios que eran holocaustos, es decir, ofrendas del todo quemado ante el Señor, esta ofrenda de oblación, es decir, la harina, el aceite y el incienso eran parte. Significando así entonces que esta ofrenda necesitaba entonces por consiguiente el sacerdote participar. Si era ofrecido por el pueblo, una parte se quemaba, de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 6, versículos del 16 al 17. Ahora, pero si la oblación o la ofrenda comestible era ofrecida por el sacerdote, nadie podía participar. Ninguna persona debía participar. Al contrario, debía ser quemada totalmente en el altar de bronce. Recordemos que en tanto la libación, la ofrenda que hemos dicho anterior, y la oblación, esta ofrenda, eran quemados en el altar de bronce, o en el altar del holocausto, o altar del sacrificio. Entonces, si el sacerdote la ofrecía, dijimos que ninguna persona podía comer. La ofrenda comible o la oblación era una ofrenda muy común y se juntaba, como dijimos anteriormente, con todas las ofrendas quemadas. Era ofrecida cada mañana y cada tarde en el altar de bronce, en conexión con las ofrendas quemadas de la mañana y de la tarde, es decir, los sacrificios que se ofrecían conocidos como matutinos y vespertinos. Ahora, ¿qué significado tiene para nosotros esta ofrenda de oblación? Quiero leer lo que dice el libro La Sombra de la Cruz. La ofrenda de oblación tipificaba la completa entrega de todo lo que tenemos, muy parecido a la ofrenda de libación, y de todo lo que somos al Señor. Esta ofrenda era siempre presentada juntamente con algunos sacrificios de animales, mostrando así, mire, la conexión que existe entre el perdón de pecados y la consagración al Señor. En otras palabras, después de que un pecador ha sido perdonado, debe colocar su vida al servicio de Dios. Ya no puede vivir, es como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Ya no reine pues el pecado, ni prestéis vuestros miembros al servicio al mismo. Cuando una persona entiende que ha sido perdonado, entonces por consiguiente trata de que, como dice 1 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y ahora comienza una vida que tiene que estar, ¿qué cosa? Ligada a Dios. Entonces, ese es el significado especial que tiene. Es decir, que también esta ofrenda de harina tiene un significado en Cristo Jesús, que se cumple en Cristo Jesús, símbolo de su cuerpo. Pero también para nosotros hoy, que es lo más importante, ¿qué significado tiene? Bueno, perdón de pecados y una completa consagración. Al igual que la libación, era una ofrenda que se ponía en el altar y era totalmente consumida. Es decir, cuando nosotros vamos a Jesús, nuestra vida tiene que ser totalmente consumida, nuestros pecados, y por consiguiente consagrarnos al Señor. Esta ofrenda, al igual que las otras, como ya hemos visto en temas anteriores, Dios hizo provisión para que todas las personas pudieran participar, ricos y pobres. En el caso de esta ofrenda de oblación, muchos podían cocinarlas en hornos, los que tenían la posibilidad, y aquellos que no tenían la posibilidad, entonces podían cocerlas en algún sartén.
y de igual forma era aceptado ante el Señor. Qué interesante cuando nosotros estudiamos cada una de estas ofrendas, que al final tienen un significado muy particular para nosotros. De la libación aprendemos entrega, pero también aprendemos ¿qué cosa? Vertir nuestra vida ante el Señor. Y es el apóstol Pablo hablando de la ofrenda de oblación o la ofrenda comible en el libro de Romanos, y quiero que me ayuden, y ahí está una de las aplicaciones profundas para nosotros, en el libro de Romanos capítulo 12, creo que muchos lo conocemos, versículo 1. Mire qué dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Dijimos al principio de esta ofrenda que esta era incruenta. Pablo dice en Romanos 12:1 que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como una ofrenda, como un sacrificio incruento ante el Señor. Lo que venía diciendo anteriormente, consagrar nuestro ser a Él. Y por consiguiente el apóstol Pablo en los versículos posteriores habrá de explicar lo que significa. Así que el significado especial para nosotros de la ofrenda de oblación es que nosotros debemos ofrecernos al Señor como un sacrificio incruento, del todo quemado. Que el Señor queme aquellas cosas que no sirven de nuestra vida y que nos reconsagre, o mejor dicho, que nos consagre. Me encanta esta parte que dice: esta ofrenda siempre era presentada con algunos sacrificios de animales, mostrando así la conexión que existe entre el perdón de pecados y la consagración al Señor. Usted y yo hemos hecho un compromiso con Cristo de perdón de pecados allí en el bautismo. Por consiguiente, el apóstol Pablo dice que debemos presentarnos diariamente ante el Señor como ofrendas incruentas para consagrar todo nuestro ser ante el Señor. Vayamos a esta noche una tercera ofrenda, la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa era una ofrenda por el pecado. Y algunos estudiosos de la Biblia no hacen una distinción entre esta ofrenda y la ofrenda regular por el pecado. En algunos versículos la Biblia pareciera ser que conjunta a las dos, tanto ofrenda por el pecado como ofrenda por la culpa. Por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 5, versículos del 1 al 13, pareciera ser que la Biblia dice que era la misma. Pero si nosotros vamos al libro de Ezequiel capítulo 46, versículo 20, se hace una separación entre la ofrenda por la transgresión y la ofrenda por el pecado. Pero un estudio un poquito más profundo de estos pasajes hablan directamente de la ofrenda por la transgresión, y se nos muestra que esta ofrenda por la culpa era ofrecida cuando de manera muy especial se cometía un pecado al tocar las cosas santas al Señor. Vayamos al libro de Levítico capítulo 5, ahí vamos a encontrar nosotros información con respecto a esta ofrenda del sacrificio por la culpa. Entonces, este sacrificio por la culpa pudiera ser que era cometido, tenía que ofrecerse cuando una persona había transgredido por no seguir las instrucciones de Dios en la realización o en relación con las cosas sagradas. Es decir, cuando alguna persona había tocado lo que la Biblia dice que era santo, como por ejemplo el diezmo, por haberse comido las ofrendas de las primicias, o por haber tocado o compartido la oveja que era primogénita y que debía entregarse al Señor. Todas esas cosas sagradas, entonces, cuando se tocaban, debía ofrecerse un sacrificio
por la culpa. Dijimos entonces que lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 5. Allí nosotros encontramos toda la descripción con respecto a este sacrificio. Esta ofrenda constaba de lo mismo que exigía la ofrenda común por el pecado, pero había una excepción. Y lo encontramos ahí mismo en el Levítico capítulo 7, versículos del 1 al 7. En el caso de la ofrenda por el pecado, que vimos el día miércoles, esta ofrenda por el pecado, la sangre cuando se aspergía era en los cuernos del altar. Dijimos que el altar de bronce tenía 4 cuernos y esta sangre en la ofrenda por el pecado, que vimos el miércoles, entonces era rociada o untada en los cuernos del altar. Ahora, en el sacrificio por la culpa o por la transgresión, dice la Biblia en Levítico 7 del 1 al 7, que entonces esa sangre debía verterse, dice el versículo 2, rociarse en el altar por todos lados. Debía ser vertida ahí sobre el altar. Esa es la diferencia entre el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa, que es el que estamos estudiando ahora. Se podría concluir entonces, dice el libro La sombra de la cruz, que la ofrenda por la culpa no representaría los pecados tan públicamente como la ofrenda por el pecado, pero a menudo usada por pecados conocidos solamente por el individuo que los cometía. En la ofrenda por el pecado era por pecados públicos, podemos llamarlo, y en la ofrenda por la culpa eran pecados que solamente el pecador conocía. Por ejemplo, decíamos si había retenido los diezmos, si se había tomado las primicias o si había tocado aquella oveja que le correspondía al Señor. Es decir, solamente el pecador conocía o cometía. Si había tomado algo de alguna persona o había sido directamente contra el Señor. Ahora, hay algunos datos muy importantes. Dijimos que esta ofrenda la encontramos en el libro de Levítico, capítulos del 5 al 7. Hay algunos datos importantes que nosotros encontramos en estos capítulos. Es que en el caso de esta ofrenda, no solamente era necesario llevar una víctima, sino que, de acuerdo a Levítico 5:16, dice que debía haber una restitución. Una restitución que dependía del sacerdote y en muchas ocasiones debía ser sustituido en una cantidad suficiente. Veamos que dice el capítulo 5, versículo 16. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. En este caso, dárselo al sacerdote era si la transgresión era directamente contra el Señor, 5 veces más. Ahora, ¿qué pasaba si el daño era hecho a una persona? Bueno, la restitución debía ser hecho contra el agraviado, contra la persona, y de igual forma, 5 veces más. Ahora, si la persona a la que había hecho el daño había muerto, debía darse a los familiares. Y si no había familiares, debía dársele ¿a quién? Al Señor también. En este sacrificio no solamente era importante ofrecer el carnero, ofrecer la víctima por la transgresión, sino también una restitución. No tenía validez ir y ofrecer ese holocausto, ese sacrificio, sin antes hacer ¿qué cosa? Una restitución. Dice de esta manera, leo textualmente, no había ninguna virtud en ofrecer el carnero por una ofrenda de culpa, a menos que la restitución fuese hecha totalmente por el hecho errado cometido. De nada servía. Uno de los ejemplos claros que nosotros encontramos en la Biblia es aquel hombre de baja estatura llamado Zaqueo, que cuando se encontró con la salvación, conocemos la historia en el libro de Lucas capítulo 19, cuando entregó su vida a Cristo estuvo dispuesto a cumplir esta ley. Y dice la Biblia que devolvió 4 veces a todos a los que les había robado. Qué interesante esta historia. Ahora, la ofrenda por la culpa era una ofrenda más completa
que la ofrenda común por el pecado. Fuera de hacer expiación por el pecado, también en figura cubría los resultados del pecado. Mire lo importante de esta ofrenda. No solamente perdonaba pecados, sino que cubría los resultados del pecado. Y esta ofrenda nos lleva a pensar en lo que el profeta Isaías escribió específicamente en el capítulo 53, versículo 10. Veamos qué dice el profeta Isaías para nosotros con respecto a esta ofrenda. 53:10. Leo para ustedes. Dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice: verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. No solamente se trataba en esta ofrenda de perdón de los pecados, sino de lo que hacía esa sangre de ese sacrificio con los resultados posteriores de ¿qué cosa? Del pecado. En realidad, la ofrenda antitípica por la culpa no solamente libera a los hombres de la culpa del pecado, sino que también remueve para siempre el último trazo del pecado del universo de Dios. Cuando Cristo vino a morir a esta tierra, no solamente hizo provisión de perdón de pecados pasados, sino también de los pecados que posiblemente pudiéramos hacer o pecar por ignorancia o en algunos momentos de forma premeditada. Por eso es que el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, ¿qué es lo importante de esta ofrenda por la culpa? Que no solamente se trata del perdón de los pecados, sino de los resultados, de lo que ocurrirá con los resultados de ese pecado cometido. Y uno de los versículos que para nosotros nos deja una gran lección, lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. ¿Por qué quiero dejar con ustedes este versículo? Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, hablando con respecto a esta ofrenda. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Esta ofrenda no era aceptada sin antes haber restituido, haberse reconciliado. Por eso Jesús dijo: si estando allí frente al altar te acuerdas que tienes algo contra alguien, deja allí tu ofrenda. No tiene validez a menos que haya una reconciliación y una restitución de las cosas, ya sea de los daños hechos o de la injusticia hecha, o si había algún robo o algún descuido. Qué interesante. Cuando vemos estas ofrendas, tres que hemos visto esta noche, la libación, la oblación y el sacrificio por la culpa, encontramos una profundidad. La libación, símbolo de la sangre de Cristo. La oblación, dijimos que una entrega de nosotros como una ofrenda incruenta presentándonos ante Dios. Ahora, la ofrenda por la transgresión nos habla de una reconciliación, no solamente con Dios, sino también ¿con quién? Con nuestro prójimo. Cuán grande es el amor de Dios. Y todas estas ofrendas tienen una referencia a Cristo Jesús, a su sacrificio, a su muerte, a su sangre vertida, a su cuerpo puesto allí para ser lacerado por nosotros, mas Él herido fue. Y todavía hoy, en ese proceso de reconciliación entre Dios y el hombre, ¿qué ves cuando miras estas ofrendas? Yo veo a un Dios que nos ama, que dio su vida, derramó su sangre, entregó su cuerpo, sufrió heridas por mí y por ti, para que hoy nosotros pudiéramos tener
vida eterna. ¿Quisieras tú esta noche agradecerle a ese Dios porque a través de su palabra nos recuerda su grande amor por nosotros? Quiero que me acompañes para que oremos para terminar nuestro mensaje en esta noche. Señor nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra, porque nos enseñas que esa sangre fue la que nos limpió y la que nos sigue limpiando. Ese cuerpo, ese pan, símbolo, Señor, de ese cuerpo quebrantado por nosotros. Y también esa ofrenda por la culpa, ese carnero que se ofrecía, pero no sin antes reconciliar, restituir. Hoy nos habla de la reconciliación entre Dios y los seres humanos que tú haces posible. Gracias, Señor, por tu palabra, por estos mensajes tan interesantes que has enviado para nosotros. Síguenos bendiciendo en este sábado con tu presencia y que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para ti, ¿qué es lo que define a un superhéroe? Tal vez sea el poder que tiene, o hasta el uniforme de lucha que usa. Para algunos, un héroe surge en los momentos en los que la humanidad grita por ayuda. Para otros, no todos los héroes necesitan capa. Pero en realidad, nada de eso importa. Pues lo que realmente define a un héroe es la elección de entregarse por el prójimo. Después de todo,
todos hemos necesitado o necesitaremos ayuda algún día. Pero, ¿sabes cuál es la mayor lección de toda la historia? Es que además de recibir ayuda, todos tenemos el poder de ayudar al prójimo. Gracias a este poder, todos estos héroes y heroínas que estás viendo han sido salvados en alguna oportunidad por otros héroes y heroínas. De cada 100 personas, solo 18 donan sangre. Con tu ayuda podemos aumentar este número. Tú tienes un gran poder. Úsalo.